Me escondí en la boda y escuché a mi marido con su amante. Esa confesión me destrozó. Ella creyó que su boda sería el inicio de una vida de ensueño. Un vestido blanco, un salón iluminado con lujo y un sí, acepto que parecía eterno. Pero a veces, lo que destruyen no son los silencios, sino las palabras que nunca debimos escuchar. Una cortina, una voz inesperada y una verdad que jamás debió salir a la luz. Detrás de las apariencias más brillantes, se esconde la oscuridad más cruel. Un amor que se convierte en máscara. Un patrimonio en juego. Y una mujer que aprenderá que incluso en la traición más dolorosa pueden hacer la fuerza para renacer. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El salón de bodas estaba preparado para impresionar incluso a los más exigentes. Luces cálidas caían sobre las mesas vestidas con manteles de seda y copas de cristal fino, mientras los camareros desfilaban con bandejas de champagne francés. El ambiente respiraba lujo, patrimonio y poder. Todo parecía calculado para transmitir grandeza. Sin embargo, detrás de una cortina pesada, Lucía apenas podía sostener el ramo entre las manos. Su corazón golpeaba con violencia, como si presintiera que algo estaba a punto de quebrar para siempre. Ella no debía estar allí, escuchando conversaciones privadas, pero una voz conocida la obligó a contener la respiración. Reconoció de inmediato el tono seguro de Martín, su futuro marido, que hablaba por teléfono sin imaginar que estaba a pocos pasos de distancia. Lucía se llevó una mano a la boca, temiendo gritar antes de tiempo. El sonido de sus palabras helaba la sangre y destrozaba de raíz la ilusión de aquella boda millonaria que todos aplaudían afuera. «Paula, entiéndelo, esto no es por amor», decía Martín con frialdad calculada. «Necesito que Lucía firme. Es la única forma de asegurar la fusión con su cadena hotelera. Cuando eso esté hecho, nuestro futuro estará garantizado. Tú sabes que las inversiones no esperan». La novia cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera dejar de escuchar. Pero cada frase era un golpe seco. El hombre que debía amarla planeaba usarla como un simple escalón en su camino hacia un mundo de poder y alta gama. Su voz se quebró en silencio, sin lágrimas todavía, solo un vacío que parecía tragársela entera. Aquel instante, más que un descubrimiento, era una sentencia. Se obligó a mirar por una rendija de la cortina, observando cómo los invitados reían sin imaginar nada. Mujeres con vestidos de diseñadores exclusivos conversaban sobre inversiones bursátiles, hombres millonarios hablaban de coches deportivos y futuros negocios. Nadie sospechaba que la protagonista de la fiesta estaba viviendo su ruina personal antes de llegar al altar. Lucía retrocedió un paso, intentando recuperar el aire. La tentación de huir era inmensa, pero una fuerza inesperada la ancló al suelo. «No mostrarás debilidad», se dijo, apretando los labios. La humillación era insoportable, pero también descubría dentro de sí una determinación desconocida. Quizá, en medio de tanto engaño, estaban haciendo una nueva versión de sí misma. Un asistente abrió la puerta principal del salón y anunció que la novia debía entrar. El murmullo se apagó, los músicos alzaron los arcos de sus violines y todos los rostros se giraron hacia la cortina donde ella se escondía. Con pasos firmes, aunque el alma hecha pedazos, Lucía se dispuso a caminar hacia el altar. Cada paso era una batalla interna, pero también una promesa de que algún día se cobraría aquella traición. Cuando llegó frente al sacerdote, Martín le sonrió con esa máscara encantadora que había conquistado a todos. Ella, con las lágrimas contenidas, lo miró fijamente y pronunció un sí que no era de amor, sino de guerra. En ese instante, Lucía selló su unión con un enemigo al que, tarde o temprano, aprendería a destruir en su propio terreno. El resort elegido para la luna de miel era un paraíso en las Maldivas, con villas privadas sobre el agua, servicio de mayordomo y menús exclusivos preparados por chefs de renombre. Las paredes de cristal dejaban ver el océano turquesa, y cada detalle estaba diseñado para impresionar. Lucía caminaba descalza sobre la madera pulida, intentando sentir paz, pero cada rincón de lujo parecía recordarle la farsa que vivía. A su lado, Martín sonreía a las cámaras de los empleados, como si encarnara al esposo perfecto. Por las mañanas, él se levantaba temprano, alegando llamadas de negocios urgentes. Pasaba horas encerrado en la oficina privada de la villa, hablando de inversiones, patrimonios y fusiones con un tono impaciente. Lucía fingía leer revistas de alta gama junto a la piscina, aunque en realidad escuchaba fragmentos de aquellas conversaciones que confirmaban su engaño. Cuando él regresaba, apenas le dedicaba un beso rápido y una sonrisa ensayada. En las cenas,
Martín se encargaba de pedir los vinos más caros y presumir ante los camareros sobre sus futuros proyectos millonarios. Lucía se limitaba a asentir, apretando los cubiertos con una calma fingida. En el silencio de su interior, luchaba contra las ganas de confrontarlo en ese mismo instante. Pero la prudencia se imponía, no era momento de mostrar cartas. Su mente ya trabajaba en un plan, aunque el dolor seguía quemándole por dentro. Una noche, mientras él hablaba por videollamada con Paula desde el balcón, Lucía se encerró en el baño. Se miró al espejo con los ojos rojos, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Su reflejo le devolvió una imagen que no reconocía. Una mujer traicionada, sí, pero también una mujer capaz de reinventarse. «No me hundirás», susurró en voz baja, apretando los puños. La primera chispa de su venganza había nacido en aquel espejo. La frialdad de Martín no tardó en volverse evidente. Evitaba el contacto físico, inventaba excusas y la trataba como si fuera un acompañante incómodo en medio de sus planes. Para él, Lucía era una firma, un apellido con valor en el mercado. Pero para ella, cada desplante era gasolina que encendía su determinación. Aprendió a observarlo en silencio, a registrar sus movimientos, a leer cada detalle con precisión quirúrgica. Un atardecer, durante un paseo en yate, él se mostró especialmente arrogante. Frente a otros empresarios que habían coincidido en la isla, presumió de su matrimonio como quien presume de un coche de lujo recién comprado. Lucía sonrió con elegancia, aunque por dentro deseaba arrancarle la máscara en público. En lugar de hacerlo, decidió guardar ese momento en su memoria. Algún día sería ella quien lo ridiculizaría frente a todos. En las noches solitarias, cuando Martín se quedaba dormido, Lucía escribía en un cuaderno sus pensamientos y posibles estrategias. Recordaba frases de su padre, hombre sabio en los negocios, quien controla el patrimonio, controla la partida. Ella entendía ahora que la vida con Martín era un tablero, y que cada movimiento debía planearse con astucia. Ya no era una novia herida, comenzaba a transformarse en una estratega. Cuando el viaje terminó y regresaron a España, Lucía tenía el corazón endurecido. Nadie sospechaba la tormenta que llevaba por dentro. Mientras el avión privado aterrizaba en Madrid, ella miró por la ventanilla y se prometió algo en silencio. «Me casé con un enemigo, y lo derrotaré en su propio terreno». El lujo que había servido para humillarla sería el mismo escenario de su venganza. El regreso a España fue recibido con una alfombra roja de apariencias. Los medios capturaban cada gesto de la pareja y las portadas de revistas de alta gama los mostraban como la unión perfecta entre belleza y poder. Lucía, envuelta en vestidos exclusivos y joyas millonarias, debía sonreír aunque por dentro la herida seguía abierta. La sociedad veía en ella la esposa ideal, pero en realidad era una mujer que aprendía a respirar bajo el peso de una humillación invisible. El lujo la rodeaba, pero ya no brillaba igual para ella. Martín aprovechaba cualquier ocasión para presumir de su matrimonio. La llevaba a reuniones de empresarios donde hablaban de inversiones internacionales y patrimonios familiares como si fueran simples cifras. Lucía se sentaba a su lado, escuchando atenta, mientras en silencio analizaba cada movimiento. Se dio cuenta de que, para él, ella no era más que un símbolo, un trofeo que aumentaba su prestigio frente a la élite. Cada palabra suya la reducía a un adorno. En una cena privada en un hotel de Barcelona, Martín la corrigió delante de todos cuando intentó opinar sobre un proyecto. «Eso no es asunto tuyo, cariño», dijo con sonrisa irónica, provocando risas discretas en la mesa. Lucía bajó la mirada, pero en su interior ardía una rabia nueva. La humillación se convirtió en un fuego que no apagó ni el vino francés ni el aplauso educado de los comensales. Esa noche aprendió que su silencio era su mejor arma. A partir de entonces, comenzó a observar con más atención los contratos que Martín firmaba. Descubrió que había transferencias sospechosas hacia empresas poco conocidas, documentos sellados con rapidez y cláusulas que no coincidían con lo acordado en el consejo familiar. Aunque no entendía del todo el lenguaje jurídico, su intuición le decía que algo no cuadraba. La semilla de la desconfianza se transformaba en certeza, la estaban despojando en silencio. Las apariciones públicas se convirtieron en un escenario de teatro. Lucía vestía con elegancia, mostraba sonrisas impecables y se dejaba fotografiar en coches de lujo, pero cada pose escondía la verdad. Era una mujer reducida a un papel. Martín parecía disfrutar de esa dinámica, complacido con el poder que le otorgaba tenerla al lado como trofeo de vitrina. La alta sociedad la elogiaba, sin saber que bajo ese maquillaje perfecto se gestaba un plan de resistencia. Una tarde, en la oficina central de los hoteles familiares,
escuchó de casualidad una conversación entre dos ejecutivos. Mencionaban que Martín había firmado un contrato de transferencia de acciones a nombre de una empresa fantasma. Lucía sintió como el aire se le escapaba del pecho. No era solo una traición sentimental, era también un saqueo planeado de su patrimonio. Esa certeza la obligó a abrir los ojos definitivamente. Esa noche, al llegar a casa, buscó el contrato en el despacho de Martín. No le fue fácil, pero logró ver un documento con su firma en una copia digital. Allí estaba la prueba de que él había manipulado su confianza. La ira la golpeó con fuerza, pero no derramó lágrimas. En lugar de eso, respiró hondo y guardó el descubrimiento en silencio. El juego había cambiado, ya no era solo víctima, era una adversaria en construcción. Martín, confiado en su propio poder, no notó el cambio en su esposa. Para él, Lucía seguía siendo esa mujer obediente y dócil que lo acompañaba con sonrisa discreta. Pero dentro de ella se estaba gestando otra identidad, una Lucía que aprendía a leer el mundo de los negocios con la misma frialdad con la que había sido engañada. No revelaría nada aún, prefería dejarlo creer que seguía controlando todo. En su cama, bajo las sábanas de algodón egipcio, Lucía repasaba cada detalle. El lujo la envolvía, pero la soledad era insoportable. Miraba el techo oscuro y se repetía a sí misma que no podía quedarse esperando a ser devorada. La herida estaba abierta, sí, pero también era un motor. Allí, en silencio, tomó la primera decisión clara. No lo enfrentaría aún, lo estudiaría con paciencia. La esposa trofeo comenzaba a transformarse en la estratega que él jamás sospecharía. El sol de Madrid caía sobre la fachada del hotel familiar, donde esa noche se celebraba un evento privado con la élite empresarial. Lucía, vestida con un traje de seda color marfil y un collar de diamantes que había pertenecido a su madre, se sentía atrapada en una obra de teatro cruel. Martín la había convencido esa mañana de firmar una procura que él llamó un mero trámite. Confiando aún en lo poco que quedaba de aquel matrimonio, ella aceptó sin imaginar lo que significaba. En el fondo, la intuición le susurraba que algo oscuro se ocultaba bajo esa apariencia de normalidad. Horas después, un abogado de confianza le confirmó lo que temía. Había cedido parte de sus derechos sobre la red hotelera, aunque de forma temporal. La sangre se le heló al escuchar la explicación. No se trataba de un simple papel. Era un movimiento diseñado para arrebatarle su patrimonio poco a poco. El lujo que la rodeaba ya no era un refugio, sino un recordatorio de lo mucho que podía perder. Sentada en la suite presidencial, sintió que el piso bajo sus pies dejaba de ser firme. Martín, ajeno a la tormenta que había provocado, la llevó del brazo a la recepción de gala. Saludaba con sonrisas encantadoras, presentándola como su esposa amada, mientras en realidad la reducía a una sombra. Lucía mantenía el porte erguido, pero cada palabra de él era un recordatorio de su papel como trofeo. No había ternura, solo cálculo. Y lo peor estaba aún por llegar. Paula había decidido aparecer, como si el escenario también le perteneciera. La amante se deslizó entre los invitados con un vestido negro ajustado, saludando con una seguridad insolente. Sus ojos buscaron de inmediato a Lucía, como si esperara ese cruce de miradas. Durante la velada, no hizo falta pronunciar palabras para que la tensión se volviera insoportable. Paula se acercó al baño justo cuando Lucía intentaba recomponerse frente al espejo. Allí, lejos de la multitud, comenzó un enfrentamiento inevitable. Al final, soy yo quien el ama, susurró Paula con una sonrisa venenosa, acomodando un mechón de cabello. Lucía apretó el borde del lavabo, sintiendo como la humillación la quemaba por dentro. No respondió, porque cada palabra que hubiera pronunciado habría sido un grito. Paula salió triunfante, dejando a la esposa devastada frente a su reflejo. En esa soledad, Lucía entendió que ya no bastaba con aguantar. Debía contraatacar. El dolor se transformó en claridad. En ese baño de mármol, con el sonido lejano de la fiesta filtrándose por las paredes, se hizo una promesa. No volvería a dejar que Martín ni su amante definieran quién era ella. Recordó las lecciones de su padre. Quien controla las decisiones financieras, controla el destino. Esa frase resonaba ahora con un nuevo significado. No sería la víctima que lloraba en silencio, sería la estratega que aprendía a moverse en la sombra. De regreso al salón, sus pasos ya no eran los de una mujer vencida. Saludó con elegancia a los invitados, brindó con champaña y recuperó la máscara de esposa ideal. Sin embargo, en su interior ya no había ingenuidad, sino una calma peligrosa. Martín la observó, satisfecho, sin percibir el cambio en sus ojos. El mismo hombre que la humillaba estaba abriendo la puerta a su futura derrota.
Ella ya no iba a jugar bajo sus reglas. Al terminar la velada, Lucía pidió discretamente el contacto de un consultor financiero recomendado por un socio de la familia. No explicó demasiado, solo dijo que necesitaba asesoría privada. Esa decisión fue el inicio de un nuevo camino. Sabía que estaba entrando en un terreno donde las inversiones y las estrategias eran armas, y ella estaba dispuesta a aprender a usarlas. El lujo dejaría de ser una prisión y se convertiría en su campo de batalla. Esa noche, al recostarse en la cama junto a Martín, fingió dormir mientras él revisaba su teléfono con una sonrisa. Ella, de espaldas, pensaba en la reunión que ya había agendado. El dolor había sido necesario para empujarla hacia esa determinación. Había perdido una batalla, pero estaba lista para empezar su guerra. Y la primera pieza de su tablero sería un hombre llamado Diego. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona con la que te casaste solo te quiere por tu patrimonio, ¿seguirías adelante para vengarte o escaparías antes de perder más? El despacho privado de un rascacielos en el centro de Madrid fue el escenario del primer encuentro. Diego, un consultor financiero de renombre, acostumbrado a mover patrimonios millonarios y diseñar estrategias de blindaje, la recibió con una cortesía impecable. Lucía, vestida con un traje sobrio pero elegante, escondía bajo su serenidad el torbellino de emociones que la consumía. Había llegado a ese lugar con una mezcla de miedo y determinación. No confiaba ya en nadie, pero intuía que necesitaba un aliado para comenzar a recuperar su terreno. Diego la observó con atención, notando que sus preguntas no eran las de una esposa distraída. Ella quería entender cómo funcionaban las transferencias, las empresas fantasma y las fusiones encubiertas. Cada respuesta era anotada con precisión, como si Lucía llevara años en ese mundo. «No quiero que me expliques como a una niña», le dijo con firmeza, «quiero aprender a jugar en el mismo tablero que él». Diego sonrió apenas. Pocas mujeres de la alta sociedad mostraban tal claridad. La conversación se volvió cada vez más personal. Diego percibió que había un dolor detrás de sus ojos, aunque Lucía evitaba hablar directamente de Martín. Ella prefería presentarlo como un socio cuyas maniobras la preocupaban. Sin embargo, su tono dejaba entrever la traición. Diego, habituado a tratar con millonarios que ocultaban secretos, decidió no presionar. Entendió que la confianza debía construirse paso a paso, igual que una inversión a largo plazo. En los días siguientes, Lucía comenzó a reunirse con él en discretos cafés de lujo y salas privadas de hoteles. Allí, lejos de la mirada de Martín, aprendía a interpretar balances, a detectar irregularidades y a rastrear movimientos financieros ocultos. El conocimiento se convirtió en un refugio, y cada nueva lección fortalecía su seguridad. Lucía ya no era solo la heredera ingenua, estaba dando sus primeros pasos como estratega. Una tarde, mientras repasaban documentos, Diego señaló un detalle inquietante. «¿Ves esta empresa?», dijo, mostrando la pantalla un registro mercantil. El nombre era desconocido para Lucía, pero aparecía ligado a varias operaciones millonarias de Martín. Está a nombre de una mujer llamada Paula Gutiérrez. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La amante de su marido estaba registrada como socia principal de una de las empresas de fachada. «Así que no solo me roba a mí, también la pone a ella en mis cuentas», murmuró con voz quebrada. Diego la observó en silencio, permitiéndole descargar esa mezcla de ira y dolor. Era un descubrimiento brutal, pero también una confirmación. Martín no actuaba solo por ambición. Había integrado a su amante en el saqueo. Esa revelación encendió en Lucía una rabia aún más fría y calculada. La tensión entre ambos comenzó a crecer en esos encuentros. Diego admiraba la rapidez con la que ella comprendía conceptos complejos y Lucía valoraba su capacidad de explicarle sin condescendencia. Entre papeles de inversiones y discusiones sobre patrimonio, se formaba un lazo silencioso. No era aún romance, pero sí una conexión que iba más allá de lo profesional. Lucía empezaba a sentir que no estaba sola en aquella guerra. Mientras tanto, Martín seguía creyendo que su esposa se limitaba a organizar cenas de sociedad y a elegir vestidos de alta gama para los eventos. Ni siquiera sospechaba que ella se estaba armando de conocimiento y pruebas. Lucía jugaba bien su papel en casa, sonreía, lo escuchaba y asentía con discreción. Pero cada noche, al repasar junto a Diego los documentos, se fortalecía un poco más. La doble vida comenzaba a darle poder. Aquella alianza marcaría un antes y un después. Lucía dejó el despacho de Diego con la sensación de que la primera pieza del rompecabezas estaba encajada. Ahora sabía que Paula no era solo la amante, sino cómplice activa en el robo de su herencia. Esa certeza dolía, pero al mismo tiempo le daba dirección.
Con un paso firme en la acera iluminada por los faroles de la Gran Vía, se juró en silencio que no volvería a ser la víctima. La guerra acababa de empezar. Lucía había aprendido lo suficiente como para mover sus primeras fichas sin levantar sospechas. Con la ayuda discreta de Diego, empezó a transferir acciones a una nueva holding controlada por testaferros de confianza. Lo hacía con la calma de una mujer que aparentaba fragilidad mientras construía su venganza en silencio. Martín, ocupado en reuniones interminables, jamás sospechó que su esposa seguía cada movimiento financiero con ojos atentos. El tablero se llenaba de piezas invisibles, y Lucía estaba aprendiendo a moverlas con precisión. Cada día jugaba un papel distinto. En casa era la esposa dócil que sonreía a los periodistas y organizaba cenas con empresarios de alta gama. En secreto, era la estratega que grababa conversaciones, analizaba balances y guardaba pruebas. Esa doble vida se volvió su fortaleza, aunque también su condena. Debía soportar humillaciones públicas sin reaccionar, solo para proteger el plan. Lucía entendía que la paciencia era su mejor inversión. Paula, cada vez más presente, presionaba a Martín para acelerar la fusión con la cadena hotelera. Su ambición no conocía límites, y su sombra se hacía más evidente en la vida de Lucía. Una noche, escondida otra vez tras una puerta entreabierta, escuchó cómo la amante exigía resultados inmediatos. Martín, nervioso, prometía que pronto todo sería suyo. Lucía apretó el teléfono en su mano, grabando cada palabra como un arma futura. Las pruebas comenzaban a multiplicarse. Las reuniones con Diego se intensificaron. Pasaban horas revisando documentos y simulando escenarios posibles. Ella aprendió a blindar su patrimonio mediante sociedades interpuestas, movimientos de capital discretos y acuerdos confidenciales. Cada lección era una revelación. Lo que antes parecía un mundo inaccesible se transformaba en un terreno que podía dominar. Diego la miraba con orgullo, sorprendido por su rapidez para entender estrategias que ni empresarios millonarios lograban controlar. En uno de esos encuentros, Lucía se permitió hablar de lo personal. Reconoció que cada sonrisa que mostraba en público era una máscara dolorosa, que cada vestido de lujo escondía cicatrices invisibles. Diego no la interrumpió, simplemente escuchó. En ese silencio, ella sintió algo extraño. La vulnerabilidad no la debilitaba, la hacía más real. La conexión entre ambos crecía como una llama discreta, aunque ninguno se atrevía todavía a nombrarla. Martín, ajeno a todo, comenzó a sentirse más confiado. Veía a Lucía distraída en apariencias y creía que había ganado. Incluso se permitió viajar a París con Paula bajo la excusa de cerrar acuerdos internacionales. Lucía, en lugar de confrontarlo, usó esa ausencia para firmar movimientos clave con la holding. Mientras él gastaba en hoteles de 5 estrellas y cenas extravagantes, ella blindaba su futuro paso a paso. La ironía la fortalecía. El lujo que él usaba para traicionarla, ella lo convertía en su trinchera. Una tarde, mientras revisaban documentos, Diego la miró con seriedad. Lucía, ¿estás lista para lo que viene? Porque cuando él lo descubra, no habrá vuelta atrás. Ella levantó la barbilla y respondió con calma. Él me quitó la inocencia, pero no me quitará el control. Que se prepare. Esa determinación lo sorprendió, y por un instante, Diego vio no a la esposa humillada, sino a una líder en formación. El destino, sin embargo, tenía un giro preparado. Una de las grabaciones que Lucía había hecho revelaba una noticia inesperada. Paula estaba embarazada. La voz de Martín sonaba nerviosa en la conversación, prometiendo hacerse cargo de todo. El impacto fue brutal, como un nuevo golpe directo al corazón. Lucía escuchó la grabación una y otra vez, sintiendo que el mundo se derrumbaba. El enemigo había ido más lejos de lo que jamás imaginó. Esa noche, sola en su habitación, no derramó lágrimas. En lugar de eso, tomó aire y guardó la grabación en un lugar seguro. Comprendió que su guerra estaba entrando en una fase más peligrosa y que la traición alcanzaba dimensiones insospechadas. Paula no era solo una amante, ahora también representaba una amenaza para la herencia que Martín intentaba robarle. Lucía apagó la luz con un pensamiento claro. El juego había comenzado de verdad. La noticia cayó sobre Lucía como una losa. Paula estaba embarazada. Escuchó la grabación una y otra vez, incapaz de decidir si aquello era verdad o una jugada más dentro del tablero. El simple hecho de imaginar a Martín prometiendo hacerse cargo de ese hijo le producía náuseas. El lujo que la rodeaba en su ático madrileño parecía una burla, como si cada cuadro de arte y cada mueble de alta gama se convirtieran en testigos de su derrota íntima. Era un golpe que trascendía la traición. Ahora había una vida en juego,
un símbolo del desprecio absoluto de su marido. Durante la cena de gala de una fundación cultural, Lucía observó cómo Martín y Paula intercambiaban miradas discretas en medio del salón iluminado por candelabros de cristal. Los invitados, millonarios y políticos influyentes, aplaudían el discurso de Martín sobre valores familiares. Aquellas palabras sonaban huecas, un insulto a la inteligencia de todos los que lo escuchaban. Lucía sonrió de manera impecable, pero bajo la mesa apretó los dedos hasta dejar marcas en su propia piel. ¿Cómo puedes hablar de familia cuando la destruyes cada día?, le susurró ella en voz baja, sin apartar la sonrisa de su rostro. No dramatices, Lucía, respondió Martín con indiferencia. Hay cosas que no entenderías. Ella no contestó. La rabia era tan intensa que temió perder el control frente a todos. Prefirió tragar el veneno y guardarlo, sabiendo que algún día lo devolvería multiplicado. Esa misma noche, en su suite de hotel, Diego fue el único al que se atrevió a contarle lo que había descubierto. Caminaba de un lado a otro, con el vestido aún puesto, mientras él la observaba desde un sillón. No sé si está diciendo la verdad o si es otra de sus manipulaciones. Pero no puedo ignorarlo, confesó. Diego se levantó y se acercó, colocándole una mano en el hombro. Lucía, sea un hijo o sea un invento, lo importante es que no pierdas el enfoque. No puedes dejar que el dolor decida por ti. Sus palabras le dieron claridad. Lucía comprendió que debía usar aquella revelación como un arma, no como un obstáculo. Decidió entonces dar un paso arriesgado, denunciar anónimamente a una de las empresas fantasma de Martín ante la agencia tributaria. Nadie sabría que ella estaba detrás, pero el movimiento generaría una tormenta que lo desestabilizaría. La venganza no sería solo personal, también económica. Martín comenzó a recibir llamadas frenéticas de sus socios. El rumor de una investigación fiscal corría como fuego entre los pasillos de la bolsa y los despachos de abogados. Paula, encolerizada, exigía explicaciones, temiendo que todo se viniera abajo. Lucía, mientras tanto, mantenía su papel de esposa ejemplar en público, asistiendo a inauguraciones de hoteles y cócteles de lujo. La ironía la fortalecía. Él se hundía mientras ella aparentaba calma absoluta. El escándalo financiero no tardó en ocupar titulares discretos en revistas económicas. Algunos analistas cuestionaban la transparencia de las inversiones de Martín, aunque todavía no lo vinculaban directamente. Lucía recortaba cada artículo y lo guardaba en una carpeta, construyendo un archivo de pruebas que tarde o temprano sacaría a la luz. No se trataba de venganza inmediata, sino de un proceso meticuloso. Ella estaba dispuesta a esperar lo que hiciera falta. Paula, nerviosa por la supuesta gestación, presionaba a Martín con exigencias cada vez más duras. No pienso criar un hijo en la sombra, le decía en llamadas que Lucía lograba escuchar escondida tras las puertas. Martín prometía resolverlo todo pronto, aunque su voz sonaba quebrada. El hombre que se mostraba invencible en público comenzaba a fracturarse en privado. Para Lucía, aquella grieta era el inicio de su victoria. En silencio, desde su propio dolor, Lucía empezó a disfrutar de una satisfacción oscura. No porque Paula pudiera estar esperando un hijo, sino porque cada mentira y cada traición empujaban a Martín más cerca de su caída. Esa noche, mientras observaba al horizonte desde la terraza de su penthouse, levantó la copa de vino con un gesto solemne. No brindaba por el amor, sino por la batalla que apenas comenzaba. Y juró que la ganaría. Los rumores sobre irregularidades en las empresas de Martín ya no eran simples susurros en cenas privadas, sino comentarios que corrían como pólvora en los pasillos de la alta sociedad madrileña. Revistas especializadas en economía comenzaron a publicar artículos que, aunque breves, cuestionaban sus inversiones y lo vinculaban con sociedades dudosas. Él respondía con sonrisas forzadas, entrevistas calculadas y frases altisonantes sobre su visión de futuro. Sin embargo, detrás de esa fachada, la furia crecía como un animal atrapado. En casa, descargaba su frustración con frialdad sobre Lucía, reprochándole cualquier detalle, como si su sola presencia fuera culpable de su declive. La ironía era devastadora. Mientras él perdía el control, ella lo recuperaba con elegancia. La máscara del marido perfecto comenzaba a resquebrajarse, y ya no le encajaba como antes. Lucía, consciente de que el momento era propicio para mover ficha, organizó un cóctel en el rooftop del hotel más exclusivo de la cadena familiar. La velada estaba pensada para impresionar. Luces doradas iluminaban el horizonte, una orquesta de jazz en vivo creaba un ambiente sofisticado, y copas de champán francés eran servidas en vasos de cristal tallado.
Los invitados incluían desde millonarios del sector inmobiliario hasta celebridades internacionales que buscaban ser vistas en compañía del poder. Todo respiraba lujo y distinción, pero lo que realmente destacaba era la figura de Lucía. Moviéndose con elegancia entre la élite, irradiaba seguridad, como si cada sonrisa suya fuera una estrategia. Diego, desde un rincón, la observaba con admiración. Era testigo de cómo la mujer herida se transformaba en un símbolo de poder. Martín llegó tarde, como quien intenta entrar triunfante para acaparar todas las miradas. Sin embargo, lo que encontró fue un salón que no lo esperaba. El gesto crispado en su rostro contrastaba con el ambiente festivo. Se lanzó a improvisar un discurso sobre proyectos de expansión y mercados emergentes, pero la devoción de antes había desaparecido. Los invitados lo escuchaban por cortesía, no por interés. En cambio, la atención gravitaba sobre Lucía, radiante en un vestido color esmeralda que parecía multiplicar su presencia. La humillación de Martín era silenciosa, pero evidente en cada mirada desviada. Lucía lo sintió con claridad. Por primera vez, el terreno se inclinaba a su favor. Cuando la velada terminó, Martín la llevó aparte con brusquedad. Su voz, casi un gruñido, se derramó sobre ella. «No quiero que hables tanto, me haces quedar en ridículo». Lucía lo miró fijamente, con calma cortante, y le respondió: «A partir de ahora, el que fingirás ser feliz serás tú». Él quedó paralizado, descolocado ante una seguridad que jamás había visto en ella. No supo qué contestar. Esa noche, en lugar de la obediencia habitual, se encontró con un muro infranqueable. Por primera vez, Martín sintió que Lucía podía ser peligrosa. La tensión con Paula también crecía. La amante, cada vez más impaciente, reclamaba avances en la fusión, presionando con mensajes y llamadas intempestivas. Martín, acorralado entre el escándalo financiero y las exigencias de su cómplice, empezaba a perder el equilibrio. Lucía, sin embargo, decidió guardar distancia estratégica. No necesitaba enfrentarlos directamente, bastaba con dejarlos desgastarse mutuamente. Su silencio era más letal que cualquier acusación. Cada día que pasaba, Martín parecía más atrapado en su propia trampa. Después de la recepción, Lucía buscó aire en el balcón del hotel, contemplando la ciudad iluminada como un mar de luces. Diego se acercó, respetando su espacio, pero con la firmeza de quien sabía que ella lo necesitaba. «Lucía, lo que estás haciendo requiere más fuerza de la que imaginas», le dijo en tono grave. Ella sonrió con melancolía, los ojos brillando de determinación. «Lo sé, pero prefiero destruirlo pieza por pieza a dejar que me arrebate lo que soy». Diego quedó en silencio, reconociendo en ella una resiliencia que lo conmovía profundamente. Era más que admiración, era respeto absoluto. El roce entre sus manos fue accidental, un gesto breve que sin embargo lo cambió todo. Lucía sintió un estremecimiento que le recordó que seguía viva, que aún podía sentir algo más allá de la rabia. Diego quiso besarla, pero ella dio un paso atrás, temblando. «No puedo, aún no. No mientras esta guerra siga en marcha», murmuró con voz quebrada. Él asintió con serenidad, sin insistir, pero en sus ojos brillaba una promesa silenciosa. Entre ambos había nacido un lazo que no necesitaba palabras. De regreso a casa, Martín intentó retomar su papel. Buscó un gesto de intimidad, una caricia forzada, para mantener las apariencias. Pero Lucía se apartó con frialdad, dejando en el aire un silencio helado. Él, desconcertado, comprendió que algo se estaba quebrando más allá de lo económico. La obediencia de su esposa había desaparecido. El hombre que siempre se creyó dueño absoluto de la situación ahora debía fingir normalidad frente a una mujer que lo miraba con calma, no con miedo. La máscara estaba cayendo, y aunque intentara ocultarlo, todos comenzaban a notarlo. Esa noche, mientras se despojaba de las joyas de la velada frente al espejo, Lucía respiró hondo. Ya no era la mujer humillada que temblaba tras las cortinas de una boda, ni la esposa trofeo relegada a un rincón de las fiestas. Era la estratega que había aprendido a transformar cada herida en un arma. Sabía que el camino se volvería cada vez más peligroso, que el enemigo se volvería más agresivo conforme se sintiera acorralado. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. La máscara de Martín comenzaba a caer, y ella estaba lista para mostrarle al mundo quién era realmente. ¿Y tú? ¿Crees que es posible volver a enamorarse mientras planeas una venganza? ¿O el corazón debe esperar hasta que la guerra termine? Lucía llevaba semanas esperando el momento de enfrentarse directamente a Paula. No se trataba de una discusión común, sino de una jugada calculada dentro de un tablero mucho más grande. Había soportado desplantes,
humillaciones veladas y la sombra constante del amante rondando su matrimonio. Pero aquella noche sería distinta. Decidió convocarla en un terreno que conocía a la perfección, un restaurante de alta gama en el corazón de Madrid, frecuentado por ejecutivos millonarios, diplomáticos y políticos influyentes. Cada rincón del lugar hablaba de poder y sofisticación, el escenario ideal para desenmascarar a quien se había creído intocable. Paula aceptó de inmediato, convencida de que podía provocarla y salir triunfante. Llegó puntual, vestida con un conjunto ajustado de diseñador italiano, tacones que resonaban como martillazos en el mármol y una sonrisa cargada de superioridad. Saludó al maitre con familiaridad, como si aquel lugar le perteneciera. Caminó hacia la mesa privada con paso firme, segura de que sería ella quien llevaría la voz cantante en la velada. Pero al ver a Lucía, impecable en un vestido azul noche, descubrió algo distinto. Había una serenidad peligrosa en sus ojos. El restaurante estaba en su máximo esplendor. Lámparas de cristal descendían como cascadas de luz. Las paredes de mármol italiano reflejaban el brillo de los candelabros, y el murmullo de conversaciones en varios idiomas llenaba el aire. Copas de vino tinto de alta gama reposaban en mesas con manteles de lino y vajilla de porcelana fina. Todo era lujo en estado puro, un recordatorio de que aquel mundo de abundancia podía ser tan implacable como fascinante. Lucía, sentada erguida, proyectaba autoridad sin necesidad de levantar la voz. Paula, en cambio, entraba con la soberbia de quien se cree dueña del escenario. Desde el primer minuto, la amante dejó claro su tono. Abrió la carta sin prisa, hojeándola como si se tratara de un catálogo irrelevante. «No entiendo por qué sigues fingiendo, Lucía», dijo con sorna. «Tarde o temprano, Martín dejará de esconderme. Tú y yo sabemos que solo está contigo por conveniencia. El verdadero amor lo comparte conmigo». Su voz estaba impregnada de un veneno calculado, diseñado para herir. Lucía, en lugar de alterarse, tomó un sorbo lento de vino y respondió con calma glacial. «Eso crees tú. Mientras hablas demasiado, yo escucho, observo y aprendo». Paula arqueó una ceja, sorprendida por la firmeza inesperada. Había esperado lágrimas, reproches o incluso súplicas, no aquella seguridad. Lo que no imaginaba era que cada palabra estaba siendo grabada por el discreto dispositivo oculto en el bolso de Lucía. La cena avanzaba entre indirectas afiladas y ataques velados. En un momento de arrogancia, Paula confesó que había ayudado a Martín a falsificar documentos para acelerar la fusión de empresas. Lo dijo con orgullo, como quien presume de un logro. Lucía apenas reaccionó. Sonrió con cortesía, levantó la copa y brindó, ocultando la euforia que le recorría por dentro. Tenía en sus manos la prueba que tanto había esperado. Los platos llegaron, exquisitos manjares preparados por un chef con estrellas Michelin, carpaccio de wagyu, langosta fresca bañada en mantequilla de hierbas, soufflé de trufa. Pero Lucía apenas probó bocado. La comida era lo de menos. Lo importante era la batalla invisible que se libraba sobre esa mesa. Paula hablaba con tono altivo, convencida de que estaba mostrando poder, cuando en realidad se estaba hundiendo con cada palabra. El restaurante entero, con su lujo deslumbrante, se convertía en testigo silencioso de un error fatal. Al final de la velada, cuando llegó la cuenta, Lucía hizo un gesto discreto al camarero. La factura, cuidadosamente presentada en una carpeta de cuero, fue colocada frente a Paula. Ella la abrió y sus ojos se abrieron de par en par al leer la cifra, más de 2.000 euros. «¿Qué es esto?», preguntó con indignación. Lucía se levantó con elegancia y, con voz firme, respondió: «El precio de tu soberbia». Sin esperar respuesta, recogió su bolso y se marchó con paso firme, dejando a la amante sola y descolocada. Los murmullos de las otras mesas, que ya habían captado la tensión, amplificaron la humillación. Paula quedó atrapada en una escena que no esperaba, obligada a pagar su propio veneno. Esa misma noche, un audio anónimo comenzó a circular en los círculos más selectos de la alta sociedad. La voz de Paula admitiendo su participación en la falsificación de documentos llegó a los oídos de inversionistas, periodistas y ejecutivos. Los teléfonos no dejaron de sonar. Los rumores se propagaron como fuego, y en cuestión de horas el nombre de Paula pasó de ser sinónimo de glamour prohibido a ser asociado con fraude. La amante intocable se había convertido en un riesgo social. Martín reaccionó con furia. Exigió explicaciones, la enfrentó con gritos y desconfianza. Paula juró no saber cómo había salido aquella grabación, pero sus palabras carecían de fuerza. Por primera vez, la confianza entre ellos se quebró. Martín, acostumbrado a verla como aliada, comenzó a verla como una amenaza.
Lucía, desde la distancia, fingía ignorancia y disfrutaba en silencio. La guerra interna de sus enemigos era el espectáculo más dulce que podía presenciar. La élite social no tardó en apartarse. Paula, que hasta hacía poco era invitada de honor en cenas privadas y fiestas de alto nivel, empezó a recibir rechazos discretos. Su nombre desapareció de las listas y las puertas que siempre estuvieron abiertas comenzaron a cerrarse. Las mismas personas que antes la elogiaban ahora evitaban siquiera saludarla. El brillo social de la amante se apagaba de manera fulminante, y con ello se debilitaba también el escudo de Martín. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con libertad. Había dado un golpe maestro sin necesidad de gritar ni ensuciarse las manos. Paula estaba debilitada. Martín comenzaba a desconfiar de todos y la balanza se inclinaba lentamente a su favor. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, se miró en el espejo. Lo que vio reflejado no era la mujer rota de meses atrás, sino alguien que había descubierto el verdadero significado del poder. Y apenas estaba empezando a usarlo. La ciudad de Barcelona estaba vestida de gala. Las calles cercanas al Paseo de Gracia se llenaban de coches de alta gama, chóferes con guantes blancos abriendo puertas a celebridades, flashes disparándose sin descanso y periodistas buscando la mejor declaración. Era la Semana Internacional de la Moda, y la ciudad vibraba con un lujo que parecía sacado de una película. Diseñadores consagrados y jóvenes talentos se reunían con magnates millonarios que no solo venían por el arte, sino también por las oportunidades de inversión. En medio de ese universo deslumbrante, la cadena hotelera de la familia de Lucía aparecía como patrocinador principal, y ella sabía que esa noche no sería una más. Debía convertirse en un antes y un después en su historia. Lucía había elegido con precisión quirúrgica su atuendo. No se trataba simplemente de un vestido, sino de un manifiesto visual. El rojo intenso de la tela, diseñado por una casa de moda francesa, era un grito silencioso de poder y renacimiento. Cada pliegue estaba calculado para resaltar su porte, y las joyas que llevaba no eran excesivas, sino exactas, diamantes discretos, herencia de su madre, que hablaban de linaje y patrimonio. Al bajar del coche, los flashes se concentraron en ella con tal intensidad que por un momento el resto de la alfombra roja desapareció. Martín, que la acompañaba con su eterna sonrisa impostada, quedó relegado a un segundo plano. Esa imagen, capturada por decenas de fotógrafos, marcaría el inicio de la humillación pública que él aún no sospechaba. Dentro del salón, el espectáculo visual era digno de un imperio. Mesas cubiertas de manteles de seda, centros de cristal con orquídeas blancas, copas altas llenas de champán francés. La iluminación dorada hacía brillar las paredes como si todo fuese oro líquido. El ambiente estaba cargado de conversación sofisticada, inversiones en moda sostenible, rumores de fusiones empresariales, patrimonios familiares expuestos como si fueran piezas de museo. Lucía caminaba entre los invitados con paso calculado, consciente de que cada movimiento era observado. Ya no era la mujer a la sombra de Martín, era el centro de atención. Los murmullos no hablaban de los discursos de su marido, sino de su imponente presencia. Martín, incómodo con el protagonismo de su esposa, trató de recuperar terreno. Improvisó pequeños discursos frente a grupos de inversionistas, hablando de futuros proyectos hoteleros y rentabilidades en mercados emergentes. Pero sus palabras se perdían en la indiferencia. La gente asentía por cortesía, mientras sus miradas se desviaban hacia Lucía, que saludaba con naturalidad y elegancia. Era evidente, el equilibrio de poder estaba cambiando, y él, acostumbrado a brillar, estaba siendo eclipsado por la mujer a la que siempre había tratado como un accesorio. Entre los invitados se encontraba Diego, impecable en un traje oscuro, representando a un grupo de inversionistas internacionales. Lucía lo distinguió entre la multitud, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se encontraron como si nada más existiera, como si aquel salón lleno de lujo se hubiera quedado en silencio. No se acercaron de inmediato, pero el magnetismo era evidente. Martín, que no ignoró la conexión, fingió una sonrisa, aunque por dentro un veneno de incomodidad le recorría las venas. Era la primera vez que lo veía perder el control sin que ella abriera la boca. Llegado el momento de los agradecimientos, Lucía fue invitada al escenario. Con voz firme y segura, habló de la importancia de invertir en creatividad y en apoyar el talento emergente, evitando cualquier mención a su matrimonio o a Martín. Sus palabras fueron directas, elegantes, y transmitían la seguridad de alguien que por fin se había encontrado consigo misma. El público la ovacionó de pie. Los aplausos retumbaron como un reconocimiento a su liderazgo. Martín, obligado a aplaudir también,
Mostraban los ojos la furia contenida de quien veía desmoronarse el papel que había construido. Tras la pasarela, Lucía buscó un espacio más íntimo y se encontró con Diego en un salón reservado. Él se acercó y, con una honestidad que desarmaba cualquier máscara, le dijo: «Nunca te había visto tan segura de ti misma. Esta noche no eres solo la heredera, eres la mujer que siempre debiste ser». Lucía sonrió, aunque en su mirada aún se percibía la vulnerabilidad. «Me estoy descubriendo, Diego, y tal vez por primera vez, no tengo miedo». Ambos permanecieron en silencio, un silencio tan cargado que parecía gritar. La tensión fue rota por la entrada brusca de Martín, que irrumpió en la sala con gesto duro. «Lucía, ven conmigo ahora mismo», exigió, intentando recuperar su autoridad frente a un grupo reducido de invitados que observaba con curiosidad. Ella lo miró con calma y respondió con un tono firme que desarmó al presente: «No me iré antes de que termine la gala». Aquellas palabras, pronunciadas sin elevar la voz, fueron un desafío público. Martín apretó los dientes, consciente de que un movimiento en falso lo haría perder aún más prestigio. Cuando la tensión parecía insostenible, Diego dio un paso hacia Lucía. Sus ojos volvieron a encontrarse, y esta vez ninguno retrocedió. El beso fue inevitable, breve, discreto, oculto por las sombras del salón, pero cargado de intensidad. No era un gesto de debilidad, sino de vida. Lucía se apartó primero, con el corazón desbocado, consciente de que había cruzado una frontera peligrosa. El mundo no había visto el beso, pero ella sabía que su historia había cambiado. Ese beso la dejó enredada en contradicciones. Por un lado, era una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Por otro, era un riesgo que podía poner en juego todo su plan. «No debía pasar», murmuró casi para sí misma, aunque en el fondo sabía que era un impulso genuino. Diego no intentó justificarlo ni presionarla. Simplemente dijo: «A veces, lo que debía no importa tanto como lo que se necesita». Esa respuesta quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Al regresar a casa, el ambiente con Martín era distinto. No hubo reproches, ni insultos, ni discursos de superioridad. Solo silencio. Un silencio denso, más peligroso que cualquier palabra hiriente. Él apenas la miró, y ella comprendió que había percibido algo, aunque no supiera qué. Lucía, en cambio, no mostró temor. Sabía que el campo de batalla se había desplazado. Ya no era ella la humillada, ahora él era quien sentía la amenaza. El desfile de moda se convirtió en símbolo de algo más grande. No fue solo un evento de glamour, fue el escenario donde Lucía se proclamó como mujer independiente, como heredera legítima y como líder. La esposa trofeo había muerto esa noche. En su lugar, surgía la mujer capaz de reclamar su lugar en el escenario del poder, con inteligencia, estrategia y una determinación que ya no conocía vuelta atrás. La mañana comenzó con titulares discretos en los periódicos financieros, irregularidades en empresas asociadas al grupo de Martín Herrera. Lucía, desde la terraza de su ático, leyó la noticia mientras el sol iluminaba la ciudad. A su alrededor, tazas de porcelana, un desayuno servido en vajilla de lujo y un silencio elegante la acompañaban. Sonrió con serenidad. Cada línea del artículo confirmaba que la estrategia estaba funcionando. El imperio de Martín empezaba a resquebrajarse. En las oficinas centrales, el ambiente era caótico. Inversionistas que antes lo admiraban ahora pedían explicaciones. Los teléfonos no dejaban de sonar, y el personal de confianza corría de un despacho a otro intentando apagar fuegos. Martín, con traje a medida, caminaba como un animal acorralado, reprimiendo la ira. Paula, presente en varias reuniones, lo presionaba con una impaciencia cada vez más evidente. «Si no resuelves esto pronto, nos hundiremos», le susurró. Él evitó mirarla, consciente de que la grieta se estaba expandiendo. Lucía observaba todo a distancia, sin necesidad de mover un dedo. Sus discretas transferencias y las denuncias anónimas habían puesto en marcha una tormenta perfecta. Era un espectáculo casi teatral. Ver cómo Martín, el hombre que la había reducido a un trofeo, se tambaleaba frente a la élite que tanto admiraba. No sentía compasión, solo una calma fría, la misma que aprendió de Diego en sus largas charlas sobre inversiones y poder. Cada caída de las acciones era música para sus oídos. En un cóctel privado con empresarios de alta gama, Lucía brilló como nunca. Vestida con un conjunto blanco impecable, respondía preguntas sobre proyectos de expansión y hablaba con seguridad de nuevos mercados. Todos la escuchaban con respeto, sin sospechar que detrás de aquella serenidad se escondía un plan personal. Martín, a pocos metros, intentaba mantener la compostura, pero ya no era el centro de atención.
La balanza de prestigio se inclinaba hacia ella, y él lo sentía en la piel. Esa noche, en la intimidad del penthouse, el enfrentamiento fue inevitable. ¿Qué has hecho?, gritó Martín, golpeando la mesa con un puño. Lucía lo miró con calma, sin alterarse. Nada que no hayas provocado tú mismo, respondió. Su frialdad lo desarmó más que cualquier reproche. Martín, incapaz de controlarse, la acusó de traición. Ella sonrió levemente y replicó: la traición la inventaste tú. Fue la primera vez que él no encontró palabras para defenderse. Mientras tanto, Paula perdía terreno en los círculos sociales. El escándalo de la grabación aún la perseguía, y ahora se sumaba la sospecha de que estaba involucrada en los negocios turbios. Sus antiguas amigas la evitaban, y las invitaciones a eventos comenzaban a desaparecer. Lucía lo sabía y se limitaba a disfrutar del espectáculo silencioso. Cada humillación pública hacia Paula era un recordatorio de que la venganza tenía múltiples caminos. Diego, siempre discreto, siguió a su lado como confidente y guía. En largas noches revisaban balances, detectaban maniobras ocultas y construían estrategias. Él la miraba con admiración. La joven que llegó a su despacho rota y confundida ahora se transformaba en una mujer capaz de enfrentarse al sistema con inteligencia. Entre papeles de patrimonio y movimientos de capital, la complicidad entre ambos crecía. Había miradas que decían más que 1000 palabras, pero aún ninguno se atrevía a cruzar esa línea otra vez. Un día, en una reunión de consejo, Martín descubrió lo impensable. Varias de las acciones que creía seguras ya no estaban a su nombre. La holding creada en secreto por Lucía había funcionado. Su rostro enrojeció frente a los demás directivos, incapaz de explicar cómo había perdido control. Fue el inicio de su verdadero derrumbe. Cada socio presente lo miró con desconfianza, y la vergüenza lo envolvió como una cadena. Lucía, con expresión neutra, se limitó a observar desde el otro extremo de la mesa. A partir de ese momento, la prensa empezó a dudar abiertamente de la solidez del Imperio Herrera. Titulares hablaban de caída inminente y crisis de confianza. Martín intentó contrarrestar la ola con entrevistas y promesas de transparencia, pero la marea ya no podía detenerse. Lucía, mientras tanto, mantenía un perfil bajo en los medios, dejando que las sospechas cayeran únicamente sobre él. Su silencio era la sentencia más cruel. En privado, Diego le advirtió que aún había riesgos. Si se da cuenta de que eres tú quien mueve las piezas, no dudará en atacarte, le dijo con seriedad. Lucía lo escuchó, consciente del peligro, pero no retrocedió. Prefiero enfrentarme a su furia que volver a ser su sombra, respondió con firmeza. Esa convicción hizo que Diego la mirara con un respeto que trascendía lo profesional. Sabía que la mujer frente a él no tenía marcha atrás. Martín, cada vez más aislado, descargaba su frustración en Paula. Las discusiones entre ambos eran constantes, y las voces se escuchaban incluso en los pasillos de los hoteles. «Eres un estorbo», llegó a gritarle él en un arrebato de ira. Lucía, al enterarse, comprendió que su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. El enemigo no solo se debilitaba frente a la sociedad, también se destruía en sus relaciones más íntimas. Esa misma semana, un informe oficial confirmó que las empresas de Martín estaban bajo investigación formal. La noticia corrió como pólvora, y su reputación se desplomó. Los socios más importantes comenzaron a retirarle el apoyo, y algunos incluso exigieron su renuncia de los consejos directivos. Lucía, desde su oficina, observaba todo con la serenidad de quien controla cada movimiento. Era la caída controlada que tanto había esperado. Aquella noche, sola frente al espejo, se permitió una sonrisa breve. No era de felicidad plena, pero sí de satisfacción. Había logrado que Martín sintiera en carne propia lo que ella vivió el día de su boda, la impotencia de no controlar nada. Aún quedaba camino por recorrer, pero lo esencial estaba hecho. El gigante que la humilló estaba de rodillas. Y ella, vestida con seda blanca, se preparaba para dar el golpe final en el momento preciso. Lucía llevaba semanas planeando con meticulosidad cada paso de la jugada final. Había aprendido que la venganza no se improvisa, se cocina a fuego lento. Desde la terraza de su ático con vistas a la Gran Vía, rodeada de flores frescas y copas de champán francés, repasaba una y otra vez los documentos guardados en su maletín. Cada firma, cada transferencia y cada grabación eran piezas de un rompecabezas que estaba listo para mostrarse al mundo. Lo que comenzó como dolor ahora se había transformado en estrategia pura. Diego, sentado frente a ella, la observaba en silencio. Sabía que Lucía había cruzado un umbral del que no podía regresar. «Es el momento de cerrar el círculo», dijo él con voz grave.
Ella asintió, aunque dentro de sí todavía sentía el temblor de los recuerdos. El día de su boda, escondida detrás de aquella cortina, había escuchado la confesión que destruyó su inocencia. Ahora era ella quien tenía en sus manos la confesión final, y no pensaba desperdiciarla. La decisión se selló con la organización de una gala extraordinaria en el hotel más emblemático de la cadena. No sería una velada cualquiera, sino un evento de lujo pensado para atraer a la élite financiera, la prensa internacional y políticos de renombre. Bajo el pretexto de anunciar los nuevos rumbos de la compañía, Lucía preparaba en secreto la caída pública de Martín. Nadie sospechaba que aquella noche el escenario se transformaría en un tribunal sin jueces, pero con cientos de testigos. Los preparativos fueron tan impecables como fríos. Lucía eligió cada detalle: los centros de mesa con rosas blancas, la orquesta de cuerdas, el menú diseñado por un chef con estrellas Michelin. Todo debía irradiar sofisticación y patrimonio, como si la familia siguiera en la cúspide. Pero bajo esa elegancia se escondía dinamita. Diego revisaba la parte técnica. Las grabaciones de Paula y los contratos falsificados estarían listos para proyectarse en pantallas gigantes. Nadie saldría de allí indiferente. Martín, confiado, aceptó asistir como protagonista del evento. Creía que era la ocasión ideal para limpiar su imagen frente a los inversionistas y callar los rumores de crisis. «Será el renacimiento de mi nombre», dijo en una reunión con sus pocos aliados restantes. Lucía lo escuchó sin pestañear, conteniendo la satisfacción. La ironía era deliciosa. Él mismo caminaría hacia la trampa con pasos de arrogancia. Las horas previas a la gala fueron un torbellino de emociones para Lucía. En la suite del hotel, se vistió con un diseño negro de alta costura, elegante y poderoso, que contrastaba con su piel clara. Frente al espejo, recordó cada lágrima derramada en silencio, cada humillación sufrida en público. Ahora esas cicatrices se convertían en armas. «Hoy no me verán como esposa trofeo, hoy me verán como la dueña de mi destino», murmuró con voz firme. La entrada al salón fue apoteósica. Los invitados la recibieron con aplausos, impresionados por su porte y serenidad. Martín caminaba a su lado con gesto triunfal, como si aún tuviera control. Los fotógrafos captaron la imagen de una pareja poderosa, pero detrás de esa fachada se escondía la inminente tormenta. Diego, entre los invitados, le ofreció una mirada de apoyo silencioso. Solo ellos dos sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Durante el cóctel inicial, las conversaciones giraban en torno a inversiones internacionales, rumores de fusiones y las caídas en la bolsa. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos esas mismas voces se llenarían de escándalo. Lucía saludaba a cada asistente con elegancia, pero su mente estaba concentrada en el momento clave. Sentía como el aire vibraba en su pecho, como si todo su pasado y su futuro se condensaran en esa noche. El discurso de apertura lo dio Martín. Habló con la seguridad de siempre, prometiendo expansión global y alianzas estratégicas. La multitud lo escuchaba con atención moderada, algunos incrédulos, otros aún esperanzados. Lucía, sentada a la mesa principal, lo miraba con calma. Sabía que en pocos minutos aquella voz arrogante se ahogaría entre pruebas incontestables. El reloj avanzaba y la tensión se hacía más espesa que el perfume caro en el aire. Cuando llegó su turno, Lucía subió al escenario con paso firme. Agradeció la presencia de todos y sonrió con cortesía. «Esta noche no solo celebramos el futuro, también tenemos que enfrentar el pasado», dijo con voz clara. Los murmullos recorrieron el salón. En ese instante, las luces bajaron y las pantallas comenzaron a encenderse. Los primeros audios resonaron: la confesión de Martín a Paula en la boda, la risa del amante hablando de contratos falsificados. El silencio del público era absoluto. Martín se levantó de golpe, intentando detener la proyección. Pero los guardias de seguridad, bajo órdenes de Lucía, le cerraron el paso. Su rostro se deformó en una mezcla de ira y pánico. Paula, sentada en una esquina, palideció al verse expuesta ante todos. Las imágenes de contratos, firmas falsificadas y transferencias hacia empresas fantasma aparecían una tras otra, como dagas contra su reputación. El salón entero estaba paralizado. Lucía, con el micrófono en mano, lo remató con la elegancia de quien dicta sentencia. «Este es el hombre que juró proteger mi nombre y mi herencia. Hoy les muestro quién es en realidad». Los murmullos se transformaron en exclamaciones, cámaras que captaban cada detalle, teléfonos grabando el momento. Martín gritaba, pero sus palabras eran ahogadas por el escándalo. La humillación era total, pública e irreversible. Diego, desde su asiento,
Observó cómo Lucía se convertía en lo que siempre estuvo destinada a ser, una mujer capaz de transformar su dolor en poder. Los aplausos llegaron, no de todos, pero sí de quienes comprendieron su valentía. Martín, en cambio, había quedado reducido a un hombre derrotado frente a la élite que tanto veneraba. Esa noche, en el hotel más lujoso de la ciudad, el último movimiento se había ejecutado con perfección quirúrgica. ¿Y tú? Si tuvieras en las manos las pruebas para destruir a quien te traicionó, ¿lo harías en público para que todos lo vieran o preferirías la discreción de una venganza en silencio? El eco de los aplausos aún resonaba cuando las luces del salón volvieron a su intensidad habitual. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos por lo que acababan de presenciar. La caída de Martín no había sido un rumor, sino una verdad expuesta en pantallas gigantes frente a la élite más poderosa de Europa. El ambiente, cargado de perfumes caros y copas de champán olvidadas sobre las mesas, se había transformado en un tribunal social donde todos eran jueces y testigos. Martín, en un arranque de desesperación, intentó tomar el micrófono de las manos de Lucía. Dos guardias se interpusieron con discreción, evitando un escándalo mayor. Él gritaba que todo era una conspiración, que lo estaban manipulando, pero su voz sonaba hueca. Nadie le creía. Paula, pálida y temblorosa, bajó la mirada incapaz de sostener el peso de las pruebas que la incriminaban. El silencio que la rodeaba era la peor condena. Lucía permanecía erguida en el escenario, sin una lágrima, con la serenidad de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Observaba a Martín desmoronarse y recordaba la noche de su boda, cuando él hablaba con Paula creyendo que nadie lo escuchaba. La justicia llegaba con retraso, pero con la contundencia de un martillazo. Era el momento en que las piezas encajaban y su venganza se volvía visible para todos. Las cámaras de los periodistas se acercaban sin piedad. Cada gesto de Martín era capturado. El sudor en su frente, las manos temblorosas, los intentos desesperados por justificar lo injustificable. Todo esto es mentira, gritaba, pero sus propias palabras grabadas lo contradicen. La multitud comenzó a murmurar con desdén. Aquellos que lo habían alabado en el pasado se apresuraban ahora a marcar distancia. La caída era pública e imparable. Paula, incapaz de soportar la presión, salió del salón entre lágrimas. Su imagen, grabada por los móviles de los asistentes, se viralizó de inmediato en redes sociales. La amante cómplice era ya un titular inevitable. Lucía la observó marcharse con una mezcla de desdén y alivio. Esa mujer que tanto daño le causó había quedado reducida a una nota escandalosa en las portadas digitales. No necesitó decirle nada, la derrota hablaba por sí sola. Mientras tanto, los inversionistas extranjeros murmuraban entre sí, debatiendo qué significaba aquello para sus patrimonios. Algunos ya hablaban de retirarse, otros de reorganizar contratos sin Martín. Lucía escuchaba discretamente, consciente de que esa misma noche debía mostrar firmeza para no perder su posición. No era solo venganza personal, también se trataba de blindar el legado de su familia. Sabía que cada palabra que pronunciara tendría repercusiones inmediatas. Diego se levantó de su asiento y se acercó al escenario. Con un gesto sutil, le indicó que respirara, que disfrutara del momento sin precipitarse. Lucía le devolvió una mirada agradecida, reconociendo en él no solo un aliado, sino a la única persona que la había acompañado de principio a fin. Su sola presencia le recordaba que había un futuro posible más allá de la venganza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un respiro de esperanza. Los invitados comenzaron a abandonar el salón en pequeños grupos, dejando tras de sí murmullos y escándalos. Martín quedó solo en una mesa, hundido, sin la compañía de Paula ni de sus supuestos amigos. El hombre que se creyó intocable estaba reducido a una sombra derrotada. Lucía lo observó desde la distancia, comprendiendo que el verdadero castigo no era la cárcel ni la ruina económica, sino la humillación eterna frente a quienes antes lo admiraban. En la suite privada del hotel, Lucía se quitó los tacones y se desplomó en un sillón. El cansancio emocional era inmenso, pero la satisfacción lo superaba todo. Diego la acompañó, sirviendo 2 copas de vino tinto. «¿Lo lograste?», dijo con voz baja. Ella bebió un sorbo y respondió, «No, lo logramos. Porque sin tu ayuda, hoy seguiría atrapada en su red». El silencio posterior estaba cargado de complicidad y de un cariño que empezaba a tomar forma. Las redes sociales explotaban con imágenes de la gala. Vídeos de Martín gritando, de Paula llorando y de Lucía imponente en el escenario circulaban con millones de reproducciones. Hashtags con su nombre se convertían en tendencia mundial. La venganza ya no era un secreto íntimo, era un espectáculo global. Lucía cerró los ojos,
sabiendo que ese eco digital se prolongaría durante días, tal vez semanas. Había ganado más que una batalla. Había marcado un precedente. Martín, incapaz de soportar la presión, se encerró en su despacho. Allí, rodeado de contratos inútiles y cuadros que simbolizaban un lujo perdido, comprendió que todo se había acabado. Ningún socio volvería a confiar en él. Ningún inversor pondría dinero en sus manos. Era el fin de una era construida sobre engaños. Y lo peor, el golpe había venido no de un rival externo, sino de la mujer a la que menospreció. Lucía, mientras tanto, se preparaba para lo que vendría después. Sabía que la tormenta no se había disipado del todo. Había procesos legales, investigaciones y rumores que manejar. Pero la peor parte ya estaba hecha. Había demostrado a todos que no era una víctima pasiva, sino una mujer capaz de reconstruirse en medio del dolor. Ese era su verdadero triunfo, recuperar su voz y su dignidad en un mundo que la había dado por derrotada. Esa noche, antes de dormir, se miró al espejo de la suite. El reflejo le devolvía una imagen distinta. Ya no era la joven engañada que escuchaba tras una cortina, sino la mujer que había enfrentado a un imperio y lo había vencido. «Sobreviví», murmuró en voz baja, acariciando el borde del cristal. En el silencio del cuarto, se permitió sonreír con suavidad. La noche de la verdad había llegado, y ella había sido la única vencedora. La mañana después del escándalo amaneció silenciosa. Los titulares de todos los periódicos mostraban la imagen de Martín expulsado del salón, con el rostro desencajado. Lucía, desde la terraza del resort andaluz donde había decidido refugiarse, contemplaba los olivares extendiéndose hasta el horizonte. El aire olía a azahar y libertad. El lujo ya no era ostentación, sino un espacio de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de ocultar su respiración. Martín, en cambio, se convirtió en un fantasma mediático. Las cadenas financieras lo señalaban como símbolo de fraude, y antiguos aliados se apresuraban a negar cualquier relación con él. Paula lo había abandonado, desapareciendo sin dejar rastro. El hombre que se creyó millonario intocable, rodeado de coches y relojes de alta gama, ahora enfrentaba el vacío. Lucía leía las noticias con una calma casi terapéutica, comprendiendo que la caída había sido tan pública como merecida. En las entrevistas que aceptó dar, Lucía habló poco de la traición y mucho de resiliencia. «No se trata de lo que te hacen, sino de lo que eliges hacer con lo que te queda», repetía con serenidad. La prensa, fascinada, la presentaba como un ejemplo de superación femenina en medio de un mundo de negocios dominado por hombres. Aquella narrativa la fortalecía y la diferenciaba de la víctima humillada que había sido meses atrás. Era la dueña de su discurso y de su destino. Diego, fiel a su estilo discreto, le propuso viajar juntos para desconectar. Ella lo agradeció con una sonrisa, pero se negó suavemente. «Necesito estar conmigo misma antes de estar con alguien más», confesó. Él no insistió. Entendía que Lucía debía reconstruirse sin depender de otro. Ese gesto, lejos de alejarla, le hizo admirarlo aún más. No era un salvador, era un compañero paciente que sabía esperar el momento adecuado. Los días en el resort se convirtieron en un retiro emocional. Lucía nadaba en la piscina privada al amanecer, recorría los jardines en silencio y escribía largas cartas que nunca enviaba. Redescubría placeres simples, un café caliente servido en porcelana, la lectura de un libro bajo el sol, la brisa nocturna entrando por los ventanales. El lujo ya no era una cárcel de apariencias, sino un aliado para encontrarse a sí misma. Una tarde, paseando por la playa cercana, recordó el espejo de su boda. Entonces se vio destruida, incapaz de reaccionar. Ahora, en el reflejo del agua salada, descubría una mujer diferente. La herida seguía allí, pero no dolía igual. Se había convertido en cicatriz. Cada ola que rompía en la orilla era un recordatorio de que nada permanece inmóvil. Ella tampoco. Su vida se estaba moviendo hacia un rumbo que ya no dependía de Martín. En las noches, las estrellas de Andalucía la encontraban en la terraza con una copa de vino. Pensaba en su padre, en sus consejos sobre el patrimonio familiar, y comprendía que lo había honrado protegiendo el legado de los hoteles. Pensaba también en Diego, en su mirada tranquila y en la posibilidad de volver a amar sin miedo. Pero sobre todo pensaba en sí misma, en la mujer que emergía después del incendio. Ese era su renacimiento. Los directivos de la cadena hotelera comenzaron a insistir en su regreso. Querían que ella asumiera oficialmente el control, que se convirtiera en la nueva cara de la compañía. Lucía aceptó, pero con condiciones. No sería solo una empresaria,
Quería que el grupo representara valores de transparencia y apoyo a mujeres emprendedoras. Sus palabras sorprendieron a todos, pero fueron aplaudidas con entusiasmo. El dolor se transformaba en visión. Un fotógrafo de una revista de alta gama viajó al resort para una sesión exclusiva. Las imágenes mostraban a una Lucía serena, caminando descalza por los jardines, sin joyas excesivas ni poses rígidas. El reportaje se tituló La mujer que se levantó entre las cenizas del lujo. El público quedó fascinado. No era solo la heredera vengadora, era un símbolo de fuerza y renovación. Su rostro se convirtió en portada internacional. Martín, aislado en un apartamento cada vez más vacío, veía esas portadas con amargura. No podía entender cómo la mujer que intentó destruir había crecido tanto tras su caída. El resentimiento lo consumía, pero ya no tenía medios para actuar. La sociedad le había dado la espalda, y sus llamadas quedaban sin respuesta. Lucía, en cambio, ya ni pensaba en él. Su energía estaba centrada en lo que vendría después. El resort se convirtió en un refugio también para escribir sus nuevos planes. Quería abrir un hotel boutique en la costa, pensado no solo para turistas millonarios, sino como un espacio de bienestar para mujeres que habían pasado por traiciones y fracasos. Era una idea audaz que combinaba lujo con propósito. Diego, al escucharlo en una videollamada, sonrió con orgullo. «Ese será tu verdadero legado», dijo. Lucía asintió. Por primera vez sentía que su vida tenía dirección propia. Al caer la tarde, recibió la visita de una periodista que le preguntó si volvería a casarse algún día. Lucía rió con suavidad antes de responder. «El amor no se busca, se encuentra. Y cuando llegue, lo recibiré sin miedo, porque ya aprendí que nadie más definirá mi valor». Esa frase fue citada en cientos de artículos, consolidando su imagen de mujer fuerte y renovada. La herida se había transformado en un estandarte. Esa noche, frente al mar, Lucía respiró profundamente. El viento levantaba su cabello y el sonido de las olas le devolvía calma. No necesitaba más pruebas de que había sobrevivido. El pasado seguía allí, como un recuerdo doloroso, pero ya no dictaba sus pasos. Había atravesado la tormenta y emergido con más poder que nunca. El renacimiento no era una metáfora, era su vida real, escrita con lágrimas, paciencia y coraje. Pasaron varios meses desde la caída definitiva de Martín. El eco de su derrota aún flotaba en los círculos sociales, pero ya no era noticia de portada. En cambio, todos los titulares hablaban de Lucía y de su sorprendente transformación. La cadena hotelera, ahora bajo su dirección oficial, había experimentado un resurgir que la prensa describía como un caso ejemplar de liderazgo femenino. La mujer que un día fue trofeo ahora era la estratega que marcaba tendencia en el mundo del lujo. El gran proyecto que había ideado en el resort andaluz se hizo realidad. En la costa abrió las puertas un hotel boutique de alta gama, diseñado no solo para millonarios en busca de exclusividad, sino también como un refugio para mujeres que habían enfrentado traiciones. Cada rincón estaba pensado para transmitir fuerza y belleza, spas con aromas de lavanda, suites con vistas infinitas al mar y salas para conferencias sobre emprendimiento. El lujo, esta vez, tenía propósito. La inauguración del hotel fue un acontecimiento internacional. Llegaron celebridades, inversionistas y periodistas de todo el mundo. Lucía, vestida con un traje blanco que simbolizaba renacimiento, dio un discurso cargado de emoción. «Aquí no solo celebramos el patrimonio de una familia, celebramos el poder de recomenzar», declaró con voz firme. Los aplausos retumbaron en las paredes de mármol, y más de una invitada dejó escapar lágrimas discretas. El mensaje había tocado fibras profundas. Mientras los invitados recorrían el lugar, Diego apareció de manera inesperada. Llevaba un ramo de flores sencillas, alejadas del exceso, y una sonrisa tranquila. «Pensé que hoy necesitabas algo más humano que joyas y discursos», dijo al entregárselo. Lucía lo miró con sorpresa y ternura. Durante meses había mantenido distancia, pero la conexión nunca se rompió. En ese instante comprendió que el tiempo había hecho lo suyo. El amor volvía, esta vez sin cadenas. Se apartaron del bullicio y caminaron juntos por los jardines iluminados. Diego habló con sinceridad. «No vine a ofrecerte promesas imposibles ni a rescatarte, porque ya demostraste que no necesitas ser rescatada. Solo quiero estar contigo en este nuevo camino, si me dejas». Lucía lo escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra se asentaba en su interior. No era un discurso de seducción, era una declaración de respeto. Y eso valía más que cualquier fortuna. La tensión contenida desde hacía meses se resolvió en un beso profundo,
esta vez sin miedo ni dudas. Fue un gesto distinto al que compartieron en secreto durante el desfile. No era clandestino, ni producto de la rabia, sino una lección consciente. En medio del jardín perfumado, con la brisa marina acariciando sus rostros, Lucía y Diego sellaron el inicio de un amor nuevo. Un amor que nacía desde la libertad y no desde la necesidad. Los inversionistas, al notar la cercanía de ambos, lo interpretaron como una señal de estabilidad. Sabían que Diego no era solo un consultor, sino un hombre con gran influencia en el mundo financiero. La pareja se convirtió en símbolo de unión entre inteligencia y confianza, elevando aún más la imagen pública de Lucía. No se trataba de depender de un hombre, sino de sumar fuerzas con alguien que compartía su visión. Esa diferencia lo cambiaba todo. El hotel prosperó desde sus primeras semanas, recibiendo huéspedes que buscaban experiencias únicas. Se organizaron cenas temáticas, exposiciones de arte y conferencias sobre inversiones sostenibles. Lucía caminaba entre los pasillos saludando a cada cliente con la cercanía de una anfitriona y la firmeza de una empresaria. El lujo ya no era un disfraz, era su herramienta para transformar realidades. Cada detalle confirmaba que el imperio estaba en sus manos. Martín, mientras tanto, desapareció casi por completo del panorama. Algunos rumores hablaban de su exilio en un país lejano, otros de una vida en anonimato, lejos de los lujos que tanto había exhibido. Lucía no necesitaba saber la verdad. Lo importante era que su nombre había quedado reducido al recuerdo de un fraude. Ella no se alimentaba de su ruina, sino de su propio crecimiento. Esa diferencia marcaba la distancia entre ambos. En una entrevista televisiva, le preguntaron si volvería a casarse. Lucía sonrió y contestó con naturalidad: el amor no debe ser una obligación, sino una elección. Y hoy elijo vivir, amar y crear sin miedo. Las palabras recorrieron medios internacionales y la consolidaron como referente de superación. Su historia ya no era solo de traición, era un ejemplo de cómo transformar las heridas en alas. Y millones de mujeres se inspiraban en su camino. Las noches en el nuevo hotel tenían un encanto especial. Lucía solía pasear con Diego por los pasillos silenciosos, observando cómo cada huésped disfrutaba del ambiente que ella había soñado. No hablaban mucho, no hacía falta. La simple compañía era suficiente. En esos momentos comprendía que el verdadero lujo no estaba en los coches ni en las joyas, sino en la tranquilidad de saberse libre y acompañada a la vez. Los empleados de la cadena la miraban con respeto y gratitud. Había logrado algo que parecía imposible: transformar una herencia manchada en un proyecto con alma. Es más que un trabajo, es un legado, le decía una de las gerentes. Lucía sonreía con humildad, consciente de que su lucha personal había trascendido lo privado para convertirse en un motor colectivo. La victoria no era solo suya, era compartida con todos los que creyeron en ella. La noche de clausura del evento inaugural, Lucía se detuvo frente a la entrada principal del hotel. Diego tomó su mano, y juntos observaron las luces encendidas, los invitados satisfechos y el rumor del mar de fondo. No era un final, era un comienzo. Un nuevo imperio nacía, no construido sobre la traición, sino sobre la resiliencia y la verdad. Lucía cerró los ojos y sonrió. Había sobrevivido, había vencido y, sobre todo, había aprendido a amar de nuevo. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hombre, cegado por la traición, se atrevió a vender la alianza de su matrimonio para llevar a su amante de viaje. Ella no sospechaba nada, hasta que recibió una llamada inesperada del joyero. Lo que descubrió después cambió para siempre el rumbo de su vida. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre la historia completa de mi esposo vendió la alianza de nuestro matrimonio para viajar con la amante, porque el final es algo que jamás podrás olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.